Buenos días, mi nombre es Mariana Cortés y vengo en representación del equipo 1 de la materia de Fundamentos de Investigación. En esta ocasión les explicaré un poco de lo que es la historia de la ingeniería civil y sus acontecimientos más importantes. Comenzamos en el año 312, calzadas en Roma. Las calzadas fueron utilizadas por el ejército romano en la conquista de territorios. En el aspecto económico, fue importante en el transporte de mercancías. Los ingenieros mejoraron significativamente en la construcción. Se creía que la comunicación era esencial y que una carretera bien construida duraría más tiempo. El proceso de construcción de una vía romana era a través de la deforestación del área, explanación, cimentación, capas intermedias, capa de rodadura, entre otras. En el año 711, las fortificaciones para la guerra. Las prolongadas contiendas de la Edad Media, fundamentales en España entre el Islam y el cristianismo, hicieron que se diera gran importancia a la construcción de castillos, ya que estos eran diseñados para construirse en altas colinas rocosas de laderas escarpadas, esto más que nada por la resistencia de sus muros. En el año 1325, los aztecas ingenieros hidráulicos. Los aztecas fueron extraordinarios ingenieros hidráulicos y civiles. Fundaron en un islote la antigua Tenochtitlan. Sobrevivió en el agua gracias a la ingeniería hidráulica prehispánica, que era respetuosa del entorno y, más que nada, era muy buena ingeniería. El chimali o escudo simbolizaba la ciudad de Tenochtitlan, que los mexicas lograron erigir sobre el agua una plataforma tipo isla, totalmente artificial, que prácticamente flotaba. En el año 1438, la construcción de una civilización en una montaña. La gran complicación de los ingenieros era la irregular cresta de granito fracturado y agrietado, esta rodeada de escarpados y precipicios. Cada año la lluvia descargaba 200 centímetros cúbicos de lluvia en estas laderas y de zona de alta sismicidad. La solución eran los cientos de terrazas labradas en laderas que son equivalentes a una docena de campos de fútbol, donde controlan las escorrentías para evitar la erosión. En el año 1822, llegada de ingenieros europeos a Colombia. Cuando llegaron estos ingenieros, enseñaron a obreros, capataces e ingenieros terrígenos las numerosas novedades técnicas de geología, hidráulica, mecánica aplicada, metalurgia física. Además, contribuyeron a la ingeniería haciendo cartografía, abriendo caminos, construyendo puentes, localizando pueblos, erigiendo edificios y formando empresas de negocios. En el año 1830, primer ingeniero colombiano. Don Lino de Pombo fue el primer colombiano que tuvo una educación formal como ingeniero. Fue admitido en España a la Universidad de Alcalá para estudiar matemáticas y luego en la Escuela de Ingenieros Militares de Zaragoza. Regresó al país y enseñó matemáticas en Popayán y en Bogotá. También desempeñó grandes puestos en el gobierno. En el año 1834, primera fábrica de cerámica. Pertenecientes a empresarios bogotanos que duró hasta principios del siglo XX, su dotación fue muy rudimentaria: 2 hornos slip, 3 estufas de secado y 2 molinos de caballo, mientras que la técnica provenía de 4 ingenieros extranjeros que enseñaban a 61 obreros el manejo de altas temperaturas, preparación y tratamiento de materiales cerámicos. En el año 1847, Colegio Militar. El presidente de esta época, el general Mosquera, fundó el Colegio Militar. La Ley 6 de 1847 dispuso el establecimiento destinado a formar oficiales científicos e ingenieros civiles, donde se enseñó aritmética, álgebra, geometría y trigonometría. El coronel Agustín fue profesor de topografía y con sus alumnos trazaron el primer mapa de Bogotá,
que se hizo después de la época colonial. Este colegio solo funcionó hasta 1854 debido a un golpe de Estado. En el año 1887, Sociedad Colombiana de Ingenieros. Desde principios de siglo actuará como órgano consultivo del gobierno y como veedor de la reglamentación profesional de todos los ingenieros. La Sociedad Colombiana de Ingenieros divide sus tareas en unas comisiones o grupos de trabajo en particular, donde se discuten y realizan los informes detallados y especializados sobre los temas correspondientes. En el año 1898, vías férreas en Colombia. Gracias a los nuevos conocimientos de ingeniería adquiridos en nuestro país para esta época, Colombia ya contaba con más de 593 kilómetros de carrileras en servicio, en 12 líneas. Estas fueron construidas en su totalidad por ingenieros colombianos. En el año 1960, construcción de grandes presas. Las primeras presas se construyeron hace unos 5.000 años. Sin embargo, el periodo de mayor actividad constructora de grandes presas se sitúa entre 1960 y 1980, especialmente en China, Estados Unidos, India y la Unión Soviética. Sus funciones son controlar las inundaciones, proporcionar energía hidráulica y suministrar agua para usos domésticos, industriales o regadíos. Proporcionan el 19% de la electricidad mundial total e irrigan el 40% de los territorios mundiales de agricultura de regadío. En el año 1968, distribución de esfuerzos bajo las estructuras. Una de las aportaciones más importantes del trabajo profesional lo constituye la búsqueda de soluciones y métodos de cálculo para diferentes problemas de cimentaciones, tanto para solicitaciones estáticas como sísmicas. En primer aspecto, se puede mencionar los sistemas de cimentación empleados exitosamente en la Ciudad de México, basados en los conceptos de cimentaciones compensadas mediante cajones y cimentaciones compensadas con pilotes de fricción. En el año 1969, edificio Avianca, ubicado en el Parque Santander, en Bogotá, y diseñado por el arquitecto Germán, el edificio Avianca fue el primer rascacielos construido en Colombia, uno de los rascacielos más altos en Latinoamérica. Una de las innovaciones más importantes de esta edificación fue el diseño de una serie de pozos circulares periféricos para garantizar la estabilidad del suelo y los cimientos. Además, la Torre Avianca fue una de las primeras construcciones en Colombia en implementar normas antisísmicas. En el año 1970, proceso de urbanización. El incremento de la migración rural hacia las ciudades se agravó por la violencia. Familias buscaron seguridad y empleo en las ciudades desde aquella época, aumentando así la construcción de viviendas. En el mismo año de 1970, las estructuras más livianas. Las estructuras laminales son superficies delgadas, curvas de pequeño espesor, comparado con las dimensiones globales de la estructura, que resisten por su forma las cargas de peso propio y las cargas exteriores mediante esfuerzos normales de comprensión, tracción y tangenciales. Su eficiencia se debe a su curvatura, por lo que se puede mejorar su comportamiento resistente con gran economía de sección, material y peso. Son las más eficientes desde el punto de vista estructural. En el año de 1972, programación digital. Se introdujo el concepto de informática, iniciado con la enseñanza de la programación digital y métodos de computación, no solo como herramienta de enseñanza, sino de trabajo. Ya no se conciben los cálculos y diseños sin el uso de software, y los estudiantes de hoy se sorprenden cuando conocen una regla de cálculo y no alcanzan a comprender cómo los ingenieros podían realizar todos los cálculos necesarios para el diseño de una obra de ingeniería con tan pequeño y simple instrumento. En 1974, el edificio Cudecom.
Nunca antes en la historia se había intentado trasladar un edificio de las proporciones del CUDECOM. Ocurrió el hecho histórico que partió en dos la historia de la ingeniería en el país. Un equipo de 400 personas, entre ellos ingenieros, técnicos, maestros y ayudantes, se dio a la tarea de trasladar el edificio. Para lograrlo se utilizó una estructura móvil de 1000 toneladas, compuesta por rodillos de acero de 5 centímetros de diámetro y 7 gatos hidráulicos, todo esto para la ampliación de la avenida 19. En el año 2000, la fantástica obra de ingeniería que une Suecia y Dinamarca. En esta ocasión, Dinamarca y Suecia han decidido conectar sus territorios a través de una grandiosa obra de ingeniería que cruza el canal Flint. Este precioso puente atirantado también es un grandioso túnel submarino que recorre los 8 kilómetros de distancia que separan ambos países. Por último, en el año 2012, la evolución de la construcción colombiana. El sector de la construcción desarrolló varios proyectos, los cuales representaron el 3.5% del PIB nacional y el 54.9% del PIB de la construcción. Pese a la evolución en términos económicos y su crecimiento, también ha habido otros cambios en la construcción. Han sido testigos de varias transformaciones en los últimos años, poniendo a Colombia como uno de los países líderes en desarrollo, técnica e innovación por sus avances en el sector. Por nuestra parte, eso es todo. Gracias.